Estimados estudiantes, les habla el profesor Osvaldo Larrial. Saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones de la derivada de varias variables. Primero comencemos por definir lo que es el vector normal y el plano tangente. Para ello debemos conocer lo que es el gradiente. En sí, el gradiente lo que forma es un vector normal a una superficie, de alguna superficie definida implícitamente como f de x, y, z igual 0. El gradiente de la función en un punto dado de la superficie, eso forma un vector normal. Eso forma un vector normal. Por tal motivo, con ese mismo vector nosotros podemos formar lo que es la recta normal a la superficie en el punto. Entonces tenemos el vector normal y tenemos un punto dado. Así, de esa forma, usando la ecuación de la recta, tenemos la ecuación vectorial de la recta normal. Al igual, también tenemos la ecuación tangente del plano en el punto. Simplemente calculamos, usamos el mismo gradiente y lo multiplicamos por el vector x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, igual 0. Esta es la ecuación que conocemos de plano. ¿Está bien? Es un vector multiplicado por el x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, donde el vector que tenemos, este vector, ambos son en sí son perpendiculares. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Se da una función que define una superficie. La superficie se define en realidad como la g de x, y, z, como f de x, y menos z. Así, de esa forma, tenemos que la superficie está definida por x cuadrado menos y cuadrado menos x menos y menos z. ¿Está bien? Igual 0. Entonces es el conjunto de todos los puntos del espacio que cumple esa condición. Simplemente calculamos el gradiente en el punto dado y así podemos encontrar la ecuación de la recta normal a la superficie que pasa por un punto dado. ¿Está bien? Este punto que está acá está dentro de la superficie. Se puede verificar que se da exactamente la igualdad. En este caso se da la igualdad igual a 0. Ok. Entonces calculamos el gradiente, que calcula la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, calculamos la derivada parcial con respecto a z y lo evaluamos el punto 1, 1, menos 2. Así, de esa forma tenemos el vector 1, menos 3, menos 1, el cual da la dirección del vector normal. ¿Está bien? Y le sumamos el punto que tiene, y le sumamos el vector que tiene dirección desde el origen al punto dado. Así, de esa forma encontramos la ecuación vectorial. Así también se puede encontrar la ecuación simétrica y ecuación paramétrica. Al igual o similarmente encontramos la ecuación del plano. La ecuación del plano va a estar dada por el gradiente en el punto, en este caso es el 1 menos 3 menos 1, multiplicado por el vector x menos 1, y menos 1, z más 2 igual 0. Así, de esa forma tenemos la ecuación del plano, que es tangente a la superficie en el punto tangente a la superficie en el punto 1, 1, 1 menos 2, que es, en este caso, la ecuación del plano es x menos 3y menos z igual 0. Hay también que tomar en cuenta que hay algunas definiciones importantes en este tema de aplicaciones. Entre esas tenemos que conocer lo que son los extremos locales. ¿Está bien? Entonces debemos conocer lo que es un mínimo local y un máximo local. También se le conoce como mínimo relativo y máximo relativo. Es simplemente un mínimo relativo, es el menor, es cuando la función, tenemos una función que va de Rn en R, es cuando la función toma localmente el menor valor. Ese valor de allí es el menor, es el mínimo relativo. Si todo lo que está cerca de ella, en todo un entorno alrededor de ella, es mayor que la función, eso quiere decir que en ese punto hay un mínimo local. Al igual para el máximo, si todo lo que está alrededor del punto es menor que
que lo que ocurre en el punto dado. Eso quiere decir que es un máximo, ¿está bien? Entonces tenemos la definición de mínimo y máximo. Mínimo si todo lo que está a su alrededor es mayor o igual que él, ese valor, y máximo si todo lo que está alrededor de él es menor o igual. Así de esa forma tenemos definido lo que es el mínimo y lo que es el máximo. Punto crítico. Un punto crítico es simplemente cuando el gradiente vale 0. ¿Está bien? Es cuando el gradiente vale 0. Criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada lo que establece es que si la función es diferenciable y tiene un máximo o un mínimo, entonces donde ocurre el máximo y el mínimo, el gradiente en ese punto vale 0, es lo que dice allí. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una función para determinar el máximo o el mínimo, en realidad debemos completar cuadrado. ¿Está bien? Completamos cuadrado y determinamos en este caso que se observa que tiene el mínimo valor. Fíjense que la función siempre es mayor o igual que 3. El mínimo valor va a ser cuando el x más 2 sea igual a 0 y el y menos 3 sea igual a 0. Eso ocurre cuando la x vale menos 2 y la y vale cuando la x vale menos 2 y la y vale 3. Ahí ocurre un mínimo, pero además de eso podemos verificar el criterio. El criterio dice que el gradiente allí vale 0 y efectivamente vale 0. Otra definición que es bastante importante es la matriz hessiana. La matriz hessiana en sí es la segunda derivada, lo que se conocería como la segunda derivada. ¿Qué es lo que comprende ella? En realidad es, después que tenemos la primera derivada, calculamos el gradiente para esa derivada. En pocas palabras, cada una de las filas corresponde con el gradiente de la primera derivada. Así de esa forma se forma la matriz hessiana. Criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada en sí lo que dice lo siguiente: si tenemos un punto crítico, es decir, que tenemos que el gradiente vale 0, y si el determinante de la matriz hessiana en ese punto es mayor que 0, puede ser que tengamos un máximo o un mínimo. Si la segunda derivada con respecto a x en el punto crítico es mayor que 0, entonces es un mínimo local. Si es menor, es un máximo local. Si es menor que 0 el determinante de la matriz hessiana en el punto, entonces se dice que es un punto silla. Y si es igual a 0, este criterio no determina si hay existencia de puntos extremos. Veamos cómo se aplica. En este ejemplo tenemos x a la 3 menos 3x más 3 por x por y al cuadrado. Calculamos el gradiente, calculamos la primera derivada y calculamos con respecto a x y con respecto a y y lo igualamos a 0. En este caso, la derivada con respecto a x, tendríamos 3x cuadrado menos 3 más 3y al cuadrado igual 0 y equivalentemente calculamos la derivada con respecto a y. En este caso tenemos 6xy igual 0. Así determinamos que los puntos críticos son 0 más o menos 1 y más o menos 1, 0. Calculamos la matriz hessiana. La matriz hessiana entonces va a ser 6x, 6y, 6y y 6x. En pocas palabras, el determinante de eso es 36x cuadrado menos y cuadrado. Con lo cual, si colocamos el 0 más o menos 1, tenemos que es negativo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el determinante de la matriz hessiana es negativo, allí lo que ocurre ahí lo que hay son puros puntos sillas. Ahí lo que ocurre son puntos sillas. Si el determinante es mayor que 0, que es el caso más o menos 1, 0, ahí tenemos que nos da 36 mayor que 0, entonces tenemos puntos extremos. Veamos cuáles son esos dos puntos extremos que tenemos allí. Si coloco el 1, 0, tenemos que es mayor que 0, entonces es un mínimo local. Y si coloco el menos 1, tenemos que es negativo, lo que quiere decir que hay un máximo local. Entonces el mínimo local ocurre en el 1, 0, menos 2, esta es la evaluación de la función en el punto, y el máximo local ocurre en el menos 1, 0, 2. Así de esa forma pueden apreciar cómo se ve en la gráfica. Este es el máximo y este es el mínimo. Y estos dos punticos de acá son los puntos sillas. Multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange lo que permite es calcular el máximo o el mínimo
restringido a una condición o a varias condiciones. En pocas palabras, tenemos una función objetivo que se le quiere calcular el máximo o el mínimo, pero es sujeto a condiciones, a restricciones. Esas restricciones las vamos a pedir que sean iguales a 0. Entonces, el teorema de Lagrange lo que establece es que si tenemos todas las condiciones, el gradiente de la función debe ser igual al gradiente de la restricción multiplicada por lambda. Entonces, es simplemente esto, y a partir de allí nosotros podemos determinar el máximo o el mínimo restringido. ¿Está bien? Perdón, a partir de allí se verifica que en el máximo o el mínimo se da que el gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la restricción. Eso es lo que indica la función. Eso es lo que indica el teorema. Bueno, nosotros vamos a aplicar el teorema de la siguiente manera. Se supone que de antemano es un máximo o un mínimo. De antemano estamos suponiendo que ocurre un máximo o un mínimo, lo único que no sabemos dónde está. ¿Está bien? El teorema garantiza que tenemos que conocer que hay un máximo y un mínimo, pero no sabemos dónde está y el teorema lo localiza. ¿Está bien? Entonces, tenemos en este caso una función de 3 variables y se desea determinar cuando hay un extremo relativo, un máximo o un mínimo, bajo la condición de que x más y más z menos 12 sea igual a 0. Entonces, así de esa forma, calculamos el gradiente de la f, calculamos el gradiente de la g. El gradiente de la f nos queda 2x, 2y, 2z, la derivada parcial de x, y, z, y el gradiente de la g nos está quedando 1, 1. 1, 1, 1 multiplicado por lambda. Así de esa forma tenemos que 2x es igual a 2y igual a 2z igual a lambda. Es decir, que las 3 variables son iguales. ¿Está bien? Con lo cual, podemos sustituir en la restricción y obtenemos que 3x es igual a 12, lo que quiere decir que x, y y z son iguales a 4. Por lo tanto, el extremo ocurre en el 444, 48. Y así de esa forma hemos visto cómo hemos aplicado la derivada de hemos usado el gradiente para calcular el máximo y el mínimo. ¿Bien? Hemos visto el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, recta normal, plano tangente, y también por último vimos el teorema de Lagrange. Saludos a todos.